Con la senadora Arely Gómez González presentamos a su consideración voto particular al dictamen de las Comisiones Unidas para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de haber de retiro de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La congruencia personal y la convicción sobre la necesidad de fortalecer las instituciones impartidoras de justicia es razón más que suficiente para presentar a esta Asamblea una alternativa a la decisión de revertir un contenido sin reparar en su conveniencia, implicaciones y sobre todo fundamentos éticos y jurídicos. Pero antes es preciso, con sentido de honor y de verdad, aclarar varias confusiones sobre el origen y alcances del haber de retiro. En primer lugar, su inclusión en el dictamen de la reforma política no fue de manera subrepticia, ni tramposa, ni fullera. Desde la discusión constitucional en las mesas alternas a este Senado, los haberes de retiro, junto con la ampliación del mandato de la actual integración de la Sala Superior, fueron motivo de análisis y discusión entre las fuerzas políticas. En aquella primera etapa, el Senado no aceptó el modelo sugerido. No se aceptó equiparar a los magistrados electorales a los ministros de la Corte en cuanto a la pensión vitalicia como derecho constitucional. Pero sí se dijo claramente que se explorarían alternativas en la confección de las leyes reglamentarias desde el entendimiento compartido de que la reforma política tendría que ocuparse de los incentivos a la imparcialidad de la justicia electoral. En segundo lugar, es falso que dicha regla hubiese sido de imposible conocimiento para quienes integraron los grupos de trabajo o formaron parte de las comisiones. Existe evidencia de que desde el 12 de mayo, fecha en la que se circuló por primera vez la propuesta del dictamen entre los senadores de todos los partidos políticos en la víspera de sesión de comisiones, y tras una revisión integral a los textos en las reuniones del grupo negociador, la fracción 31ª del artículo 209 de la ley en comento estuvo incluida en los términos en los que fue finalmente aprobado por este Pleno. En tercer lugar, y lo más importante, es que la regla aprobada no constituye un derecho subjetivo a una pensión vitalicia, es decir, en modo alguno supone que todos los magistrados habrían de recibir el salario íntegro por el curso de su vida. No es un derecho como fue construido, sino como una facultad asignada al órgano de administración del Tribunal, de integración mixta, por cierto, para establecer un sistema objetivo, proporcional, sostenible, racional de compensación a quienes por ley están inhabilitados para ejercer profesiones jurídicas remuneradas por el plazo de 2 años. Una facultad sujeta a la aprobación de la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos por la sencilla razón de que requiere partida y fondos para ser cubierta. Esta discusión debe ser ocasión para superar prejuicios, asumir responsabilidades y, sobre todo, para fecundar un consenso sólido y sensato sobre la institucionalidad de nuestro Estado de Derecho. El populismo jurídico, la demagogia irracional sobre la justicia que alentamos desafortunadamente desde la política, ha sido una de las principales causas de la atrofia crónica de nuestro sistema de justicia. ¿O no? Frente a los casos que indignan a la sociedad, de inmediato se reacciona con propuestas de más delitos, penas más severas, prisión durante el juicio y menos garantías a los justiciables. Ese, compañeros senadores, es populismo penal. Y el populismo penal trastoca la racionalidad de último fin de la potestad punitiva del Estado y germina en reacciones autoritarias. Nosotros somos los primeros responsables de que el sistema de justicia no funciona adecuadamente en nuestro país, porque no hemos construido paradigmas en los que se sostenga un consenso de lo que podemos y debemos hacer para que la justicia funcione bien y sea verdaderamente eficaz. Pues lo que hoy nos tiene aquí es también consecuencia de prejuicios y de la ausencia de un consenso sobre qué tipo de instituciones de justicia merecen nuestro país. Es expresión también de una claudicación, la renuncia al deber de asumir los costos de transformar y fortalecer a las instituciones, a esas instituciones que ponemos al servicio de los mexicanos y a las que encomendamos la pacificación de las relaciones sociales. Por desconfianza desde su origen, escindimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, no lo incluimos en las garantías que aseguran la independencia judicial.
A diferencia de los jueces y magistrados federales, los integrantes del Tribunal Electoral no cuentan con los incentivos y las protecciones inherentes a la carrera judicial. Están sometidos a restricciones fuertes sobre su futuro profesional, pero no cuentan con estabilidad en la función que se les encomienda. Terminan el cargo y se van a su casa sin capacidad legal para ganarse la vida en lo que saben hacer. También de eso se trataba esta reforma política, de corregir un problema estructural que sin duda compromete la independencia y la imparcialidad de quienes arbitran los conflictos electorales. Más aún, no tenemos opción, de hecho. El Estado mexicano está obligado a resolver esta cuestión porque así lo mandatan diversos tratados y resoluciones internacionales que nos vinculan. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denominado Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia, aprobado por la propia Comisión el 5 de diciembre de 2013, los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura de Naciones Unidas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos coinciden en que la ley debe asegurar a los jueces una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas. Incluso el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha considerado que el Estado debe garantizar las asignaciones presupuestales adecuadas para que el servicio público de justicia sea eficaz. Exige al legislador garantizar la permanencia en el cargo de los jueces por periodos establecidos, su independencia y seguridad personal, así como una remuneración, pensiones, condiciones de salario y de jubilación dignas e invariables, máximo cuando el orden jurídico nacional establece una prohibición absoluta para aceptar o desempeñar cargo o empleo en órganos del Estado, salvo los no remunerados, o en su caso actuar como abogados, patrones o representantes en cualquier proceso ante los órganos jurisdiccionales federales. Debemos preguntarnos si estamos dispuestos a permitir a que existan y prevalezcan incentivos para que los impartidores de justicia se corrompan, porque esos son los incentivos que crea la absurda regla de no compensar sus años de inhabilitación. En el voto particular, en consecuencia, proponemos un modelo de haber de retiro con una duración máxima de 2 años, equivalente al 80% del salario correspondiente a su cargo, sin posibilidad alguna de monetarizar las prestaciones que hubiesen tenido durante el periodo correspondiente. Debemos dejar ya ese discurso demagógico que afirma que aquello que tiene costo económico es un abuso. En democracia, sostener a las instituciones y garantizar su adecuado funcionamiento sin duda es costoso. Hemos asumido como sociedad esos costos porque los beneficios lo justifican. El régimen más barato es el régimen autoritario, en el que uno decide y los otros obedecen. Nada más barato que desaparecer la judicatura, el parlamento, los órganos reguladores y que un solo sueldo haga lo que hacen cientos de instituciones. Esa es la anteojera que debilita la institucionalidad, que empobrece el debate y que demerita la existencia misma del Estado de Derecho. Todos hemos sufrido reveses de los jueces. Eso no nos autoriza a extraviar los propósitos que nos tienen aquí: crear instituciones, maximizar derechos, fortalecer capacidades, dignificar a la política como el espacio de la racionalidad desapegada de pasiones, intereses y propósitos efectistas. Ojalá alguna lección saquemos de este episodio en el que, de prosperar la votación, habremos perdido una oportunidad para hacer lo correcto y fortalecer a nuestras instituciones. Por su atención, muchísimas gracias, señor presidente.